Y en el marco, amigos, del tratamiento de este proyecto de ley urgente en materia económica que busca erradicar la especulación sobre el valor de las tierras, que como vimos ha sido tramitado al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos, hemos visto que si bien ha recibido el respaldo por parte de distintos sectores y actores, además, de otro lado también se han puesto en evidencia las críticas porque a juicio de distintos grupos se manifiesta que este proyecto de ley en efecto no logrará erradicar la especulación en el valor de las tierras como plantea como objetivo central este proyecto de ley, al punto que se ha sugerido inclusive el archivo de esta iniciativa que llegó desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Sobre estos temas vamos a dialogar en nuestra siguiente entrevista. Daniela Chacón, abogada, ex vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, concejal electa por el Distrito Centro de la ciudad de Quito. Concejala, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Buenas noches, Belkis, gracias por la invitación. Yo hacía énfasis en la presentación de esta entrevista en el hecho de que inclusive se ha sugerido el archivo de este proyecto de ley, porque al menos esa fue la tesis que usted presentó justamente esta jornada al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos. ¿Por qué y sobre la base de qué? Hemos pedido el archivo bajo tres consideraciones fundamentales. La primera es que esta ley está tratando de regular un acto ilícito e ilegítimo que es la especulación. Cuando una sociedad decide que un acto es ilegal, que es ilícito, lo que se hace es sancionar. De hecho, el mismo artículo 335 en la Constitución establece que estas actividades están proscritas y por tanto la respuesta a los legisladores no puede ser tributar un hecho ilegítimo, sino que debe ser sancionarlo a través del Código Penal. Deberíamos estar discutiendo una reforma al Código Integral Penal y no de alguna manera castigando el legítimo derecho que tienen los ecuatorianos de tener una ganancia cuando adquieren y venden un bien. Sobre este punto, concejala, el asambleísta Henry Cucalón, como veíamos en un reportaje que acabamos de rodar, manifestaba que no se marcaba esta diferencia en efecto de quienes cometen estos actos especulativos de quienes no. De hecho, el proyecto de ley establece prácticamente un principio de culpabilidad de todos los que quieren comprar y vender bienes de que estamos cometiendo actos especulativos. Y la especulación únicamente se puede dar cuando, por ejemplo, hay información privilegiada, cuando hay actos colusorios que además llevan a tener un poder de influir sobre el mercado, de alterar los precios de los bienes y de generar un beneficio económico frente a un perjuicio. Todos estos actos deben configurarse para que exista la especulación y por tanto exista una sanción. En el caso específico de esta ley, lo único que se está haciendo es asumir que cualquier transferencia de dominio que pasa un umbral de una ganancia, que además no existe un solo informe técnico que establezca que ese umbral se debe calificar como ilegítimo, entonces esa transacción ya tiene un carácter especulativo y por tanto le cae un impuesto del 75%. Pero es que en efecto podría entenderse aquello porque hay casos en donde se cita que puede existir estas ganancias sumamente excesivas, inclusive que pueden doblar el valor del bien, cuando no necesariamente eso es lo que costaría. Y de hecho, la otra observación que yo tenía ante la ley, y por tanto hemos pedido el archivo, es que estos procesos ya se encuentran regulados en nuestra normativa. Hay una serie de impuestos locales, como el impuesto predial, el impuesto a las contribuciones especiales de mejoras, las alcabalas, la utilidad, el 1.5 por mil, y un impuesto adicional que se impone a aquellas personas que teniendo bienes no los construyen o los dejan en obsolescencia. Eso es el impuesto al inmueble no edificado. Y en los casos en que existe una transacción dolosa, donde por ejemplo hay una ganancia extraordinaria, existe la lesión enorme. Y además esto ya está penado en el Código Penal. Entonces todas estas normas que existen ya están para penar un acto colusivo, un acto ilícito como es la especulación, y hay otras normas tributarias que lo que buscan es capturar el mayor valor que los bienes generan cuando existe una obra pública que ha beneficiado al sector. Pero precisamente es por ello que el proyecto de ley, al menos así se ha citado desde la Comisión de Gobiernos Autónomos, que se consideran todos estos impuestos que ya existen al momento para
considerarse, si se quiere, la ganancia ordinaria, y a partir de ello lo que exceda de estos rubros constituiría la ganancia extraordinaria, sobre lo cual recién se grava el tributo. El problema que tenemos aquí es que estamos grabando una actividad que ya se encuentra grabada por otros tributos directa e indirectamente. Entonces es por eso que yo he señalado que el impuesto es confiscatorio, porque ahorita el valor al que asciende la cantidad de tributos que un inmueble tiene que pagar es alrededor del 30% de su valor. Y aparte de eso le ponemos un impuesto adicional del 75%, entonces ya estamos cayendo en un acto confiscatorio que además está prohibido por la Constitución. Lo que yo he señalado es que si es que se quiere beneficiar a los gobiernos autónomos descentralizados, si es que se quiere hacer que puedan ejercer mejor sus competencias, cobrar mejor los impuestos, dar más bienes, dar más servicios, que es obviamente la labor que tenemos los gobiernos locales, hay que fortalecer otros esquemas, hay que fortalecer los catastros municipales para que tengamos información actualizada, verificable y veraz del costo de las propiedades, para que cuando vayamos a cobrar el impuesto, en efecto se cobre los impuestos reales. Entonces, en vez de cargarles a los ciudadanos con más impuestos y en vez de generar una idea de que está mal el ganarse una platita legítima con la venta de un bien, hacemos las labores que tenemos que hacer los gobiernos centrales y locales con las competencias que ya tenemos y con los recursos que ya tenemos. Pero ahora bien, volviendo al tema de la especulación, y si bien usted ya ha detallado que hay una serie de características que deben cumplirse, deben reunirse para configurar este delito de especulación, si se quiere, ¿qué otra medida debería adoptarse a su juicio para justamente combatir este hecho? El COTAD ya nos da a los gobiernos locales la facultad de establecer lo que se llama la captura de valor y la captura de la plusvalía. ¿Esto qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, existe un beneficio que no ha sido generado por la acción del propio propietario, sino que se da por obras de infraestructura que hacen los gobiernos locales, que se da, por ejemplo, por cambios de uso de suelo, que se da también por desarrollos inmobiliarios privados que tienen un efecto en la ciudad. Para esto ya existen los mecanismos de captura de valor que el COTAD en el artículo 561 y en el 186 establece que nosotros, los gobiernos locales, los debemos regular vía ordenanza. Entonces, otra de las razones por las cuales yo pido el archivo es porque se está atentando directamente contra competencias que la misma ley, que el mismo COTAD nos otorga a los gobiernos locales, porque la captura de valor y de la plusvalía depende del desarrollo de cada ciudad. No se puede aplicar una fórmula general porque cada ciudad tiene sus propias realidades, y es por eso que el legislador decidió que esa labor se la entregue a los gobiernos locales. Labor que, si es que algunos gobiernos no la han ejercido, no tenemos que castigar a los ciudadanos con un impuesto adicional, sino pedir y exigir que se cumpla la normativa que ya existe. Justamente hacia eso iba, y me queda apenas un minuto para concluir. Si no se ha ejercido esta competencia establecida, como usted señala, por parte de los gobiernos locales, ¿qué más hacer entonces? ¿Por qué no se tomaron medidas a tiempo desde lo local? Bueno, eso hay que preguntarle a cada gobierno local, ¿no es cierto? En el caso del municipio de Quito, nosotros estamos trabajando en un proyecto de ordenanza para la captura de valor, estamos fortaleciendo nuestros mecanismos de gestión tributaria, pero, por ejemplo, la misma Constitución y la legislación ecuatoriana establecen que si es que un gobierno local no puede ejercer adecuadamente sus competencias, el gobierno puede entrar a hacer esas competencias de manera concurrente y puede ayudar a los gobiernos locales. Esa es una forma que además la legislación establece para poder suplir estas falencias y no tener que cargarles a los ecuatorianos con más impuestos. Correcto. Pese a que queda clara esta postura, cabe señalar que apenas se ha aprobado el informe para primer debate, todavía esta norma debe ser discutida en el Pleno y es sujeta a cambios y modificaciones. Hoy mismo se advertía que puede inclusive haber cambios, o está en análisis los valores establecidos en cuanto a la franja exenta, en cuanto a la base imponible. Habrá que ver ya en el curso de la discusión cuánto más se puede modificar de este proyecto de ley. Ojalá se archive. Bueno, eso lo veremos en el curso de la discusión aquí en el Pleno de la Asamblea. Gracias por habernos acompañado. Daniela Chacón, concejala de Quito, a propósito del trámite aquí en la Asamblea Nacional del proyecto de ley que busca eliminar la especulación sobre el valor de las tierras.